Nos encontramos con otra de nuestras expertas, que es Rocío, nuestra orientadora, que nos va a comentar a propósito de este mito de Pigmalión, pues algo muy interesante, pero en el ámbito de la psicología. Buenas. Buenas, Rocío, ¿qué tal? Bien, pues gracias por vuestra invitación. Quería comentar un poquito la investigación que los psicólogos Robert Rosenthal y Leonor Jacobson realizaron con respecto al efecto Pigmalión, la investigación Pigmalión. Ellos se conocieron en psicología y entonces, bueno, pues también tenía su cafetería, como aquí, estupenda, y se dieron cuenta en esas conversaciones que había muchas cosas en común de sus investigaciones que estaban llevando a cabo, sobre todo con respecto a la comunicación no verbal. Entonces plantearon la posibilidad de llevar al campo esa investigación y fundamentalmente hablar de las expectativas que tenemos nosotros sobre las personas y cómo esas expectativas pueden modificar la conducta. Porque en definitiva el efecto Pigmalión es que las expectativas que nosotros proyectamos hacia los demás, siempre en crecimiento y en positivo, pueden modificar la conducta de esa persona para que finalmente se produzcan y se cumplan esas expectativas con unos buenos resultados. Entonces ellos fueron a un colegio de primaria, esto, se conocieron en el 63 y sobre el 68 ya empezaron con la investigación, y en ese colegio de primaria hablaron con todos los profesores y le comentaron que, bueno, elegían un curso y le van a pasar un test de inteligencia, creo que era el test de Harvard, para ver la eficiencia de los chicos, el cociente intelectual de las chicas, y le iban a hablar después de los resultados. Y le comentaron al profesorado, después de pasar todo este test y ver lo que había pasado, que había un 20% de alumnado que era potencialmente brillante, muy brillante, que si se trabajaba bien iban a tener un CI alto y que podían esperar muy buenas consecuencias, muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues durante el curso estuvieron observando y 8 meses después volvieron a hablar con el profesorado. Eso se supone que a final de curso, ¿no? Exacto, a final de curso, y vieron que efectivamente justo este 20% de alumnado tenía muchos mejores resultados académicos y en general y evolución positiva que el resto del alumnado. Entonces, bueno, pues al profesorado no le sorprendió, ellos lo esperaban. Pero cuando los investigadores sí que le comentaron que realmente no le habían pasado ningún test de inteligencia y que simplemente habían elegido 20% de alumnos, pero al azar. Entonces, realmente las expectativas que habían puesto los profesores en los alumnos habían contribuido enormemente al avance de ese alumnado. Por supuesto, los alumnos no sabían absolutamente nada de toda la investigación. Es interesante analizar por qué pasa esto, qué habían hecho ellos durante el curso para que realmente estos chicos y estas chicas avanzasen más. Pues hablaron de 4 factores. El primer factor que ellos pusieron de manifiesto fue el clima, que es bastante consciente, por supuesto, no lo hacían adrede, pero con estos alumnos y alumnas eran más agradables, le hacían tanto respuestas verbales como no verbales, y en cuanto a comunicación mucho más tranquila, pues agradable. El clima de clase era mucho más agradable con ellos, sin darse cuenta, por supuesto. El segundo factor es el que ellos llaman factor input. Esto en definitiva es cómo se llaman a los chicos y las chicas. Sin darse cuenta, le daban más enseñanzas, le enseñaban más cosas, más ejemplos, le reforzaban ese tipo de enseñanza más que a los otros. Y otro factor muy importante es la oportunidad de respuesta. Muchas veces nos damos cuenta que los alumnos a veces nos dan una respuesta y ya con eso nos basta. A estos alumnos no, le daban la oportunidad de responder más veces y no se conformaban con la respuesta que le daban. Tenían que hacer una respuesta más elaborada, incluso le ayudaban a que de forma conjunta esa respuesta fuese pues, mucho más completa. Eso es muy importante. Y por último, el factor feedback, que es la retroalimentación que sin duda damos pues, cuando estamos con todos los alumnos en clase, y es pues, la alabanza, el refuerzo, sin darse cuenta, eran también mucho más propensos a hacer esto con ellos y con ellas. Muy interesante. Entonces, las expectativas del profesorado, aunque eran falsas, ¿no? Lo habían engañado, se cumplieron. Totalmente.
Eso O sea, puede ese es pasar. sin darse, eso que tú acabas de comentar como es sin darse cuenta, ¿no? Exacto. O sea, esa información previa que el profesorado tiene, que puede ser verdadera o no, porque se comprobó que no era cierta, pero ellos entendieron que era cierta y en base a eso generaron una serie de expectativas inconscientes, ¿no? Exacto. Podemos hacerlo tanto de forma positiva como de forma negativa. Los prejuicios aquí juegan un factor muy importante. Cuando tenemos un prejuicio negativo sobre un grupo, esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, ahora mismo estamos en el educativo, pues fundamentalmente nos fijamos al final en lo negativo que está cumpliendo esa persona de nuestro prejuicio, y es como que tenemos un velo que tapa la parte positiva que está haciendo, y fundamentalmente pues no le reforzamos lo bueno, sino que nos focalizamos en lo malo. Rocío, y entonces los psicólogos influenciaron sin darse, o sea, sin que el profesorado se diera cuenta, en el profesorado hacia los alumnos, pero los psicólogos, sabiéndolo, influenciaron al profesorado para que su actitud cambiara. Claro, con estas expectativas muchas veces nosotros también contamos con información al principio de curso, entonces es importante saber cómo vamos a tratar esa información, y aquí también hay 4 elementos que yo creo que son muy importantes para que esos prejuicios no estén funcionando como negativos. Entonces, en la medida de lo posible, ser un poquito neutro. Llegamos con mucha información de los chavales y quizás es mejor ser neutro. Luego, como docente, la paciencia es fundamental. Esto tenemos que tenerlo todo en cuenta y además la ponemos en práctica, no es siempre posible, pero es muy importante darle a cada alumno su tiempo porque no todos tenemos los mismos tiempos ni partimos de la misma línea, además de las circunstancias que tenemos en casa. Y por otro lado también es muy importante ser benevolente, es decir, fijarnos en lo bueno de la persona y los talentos, porque independientemente de dónde vengamos y cómo seamos, todos tenemos potencialidad y talentos de los cuales no nos damos cuenta muchas veces. Hay chicos que a lo mejor en lectoescritura no son especialmente buenos, tienen mucha falta de ortografía, se expresan regular, pero son súper creativos. Entonces podemos darle inputs para que vayan construyendo, vayan mejorando a lo largo del curso con esa creatividad, con cosas que a ellos les gusten. Entonces, según una de las cosas que a lo mejor debemos reforzar los profesores, una de las competencias que debemos, ¿no?, en la que debemos adquirir destreza, es en ese ojo clínico de buscar lo bueno, ¿no?, de fijarnos en lo bueno, no en lo que hace peor el alumno. Es inevitable muchas veces verlo sí. todo, pero nosotros estamos para que en definitiva el alumno crezca. Y partimos de una misma base, pero nuestro trabajo fundamentalmente es que ese esfuerzo y esa potencia que tiene pues vaya consiguiéndolo y crezca y al final su talento aflore. Rocío, ¿y no crees que a veces en las salas de profesores presumimos más de nuestros malos alumnos que de nuestros buenos alumnos? Sí. Nadie presume, tengo un alumno que ha sacado se da un poco todo. Que es gigante. Se da un poco todo. Yo creo que quizás lo interesante ahí a veces es que hablemos de la evolución de los alumnos. Más que fijarnos en los que lo hacen regularcillo, en los grupillos regulares y los que son muy buenos, porque también chicos que son muy brillantes, chicas, es la evolución. Oye, fíjate qué refuerzo, ¿no? Este chico, esta chica, cómo estaba y cómo ha evolucionado, me lo he encontrado, y eso entre todos yo creo que también va generando unas expectativas positivas que nos van a ayudar a trabajar bien con ellos. Y una conexión entre todo el profesorado hacia ese alumno. Muy bien, Rocío. Y tú como madre, el efecto Pigmalión, ¿cómo te lo aplica en tu faceta familiar? Pues es complicado, porque yo, bueno, pues soy una madre protectora, también soy miedosa con los niños y en definitiva no quiero transmitirle todo eso sabiendo sobre todo el poder que tienen nuestras palabras, porque muchas veces no nos damos cuenta que una simple observación a ellos les condiciona muchísimo. Entonces, bueno, pues me aguanto ese videcillo y, por ejemplo, pues los partidos de fútbol, en vez de decirle ten cuidado, no te caigas, cuidado con los empujones, no sé cuánto, y focalizar eso, pues, oye, que bien has hecho el entrenamiento esta semana, venga, dale todo lo que puedas, esfuérzate al máximo, y en los estudios igual, esto es súper complicado, yo sé que no siempre es posible, pero yo le doy mucho peso al esfuerzo, de forma que si salen bien las cosas, estupendo porque te lo has trabajado, y si no sale tan bien, por lo menos lo has esforzado y estamos en el camino de conseguirlo. Lo intentamos, ¿no? Lo intentando. Genial. Qué bien hablar con vosotros. Sí. Rocío, una última cosa, toda esta teoría, ¿de dónde, en qué se basa? Has dicho que hay estudios, pero
Hay muchas investigaciones y libros específicos, sobre todo del efecto Pigmalión, para ver cómo aplicarlo a diferentes ámbitos educativos, empresarial. La neurociencia también aquí tiene un importante potencial porque no son cosas basadas en la nada, sino que realmente nuestro cerebro y nuestro, bueno, en este caso, por ejemplo, el sistema límbico, si tú ofreces pensamientos positivos, das seguridad y confianza a la gente, tu cerebro procesa las cosas de una forma mucho más asentada y más tranquila, y eso le permite trabajar con más eficiencia y más productividad. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto también para nuestra práctica docente, para poder aplicarlo. Y bueno, Internet es una red donde podemos encontrar muchísimas cosas muy interesantes a ver esto. Muy bien. Bueno, pues como colofón, esta frase de Albert Einstein que me gusta tanto. Es verdad. Por favor. Creo que es muy interesante porque, bueno, él viene a referirse que si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, realmente siempre va a pensar que es un inútil. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta los talentos de la gente para que siempre crezca y siga su camino. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta idea tan maravillosa.